bienvenidos al podcast de TechSuyo. Este es un nuevo episodio de la temporada 3 y hoy tenemos el gusto de conversar con Gisela Bejarano, profesora e investigadora peruana de Ciencias de la Computación, que es especialista en inteligencia artificial, lenguaje de señas y ciudades inteligentes. Yo soy Alejandra Santín, analista de tecnología en KPMG en Reino Unido y magíster en ciencia de datos por la Universidad de Birmingham. Bienvenida al podcast, Gisela, un gusto conocerte. Gracias Alejandra por la invitación y encantada de estar aquí. Ok, hoy tenemos en la agenda conocer de tu trayectoria académica, de tu experiencia, del programa REPU, Estrategia Peruana de Inteligencia Artificial. Pero antes de abordar todos esos temas, quisiera que nos cuentes un poquito de ti, un minuto para todos los que nos escuchan y nos digas quién es Gisela Bejarano. Ok, bueno, yo estudié ingeniería informática en la Universidad Católica del Perú. Siempre desde niña o de adolescente creo que me gustaron las matemáticas y los temas de ciencias, así que fue esa la carrera que escogí. Antes no me gustaba leer mucho, ahora sí me encanta, pero cuando era adolescente no me gustaba, así que, bueno, me decidí por esa carrera. Y ya en los últimos ciclos de la universidad, combinando un poco mi pasión con el poder encontrar datos, el poder encontrar conocimiento en bases de datos, me metí mucho más en los temas de inteligencia artificial, cuando todavía no era muy popular, ahí por el 2013, incluso antes, 2009, cuando era estudiante. Eh, y bueno, fue así que un poco buscando las oportunidades en esos temas. eh, Llegué a hacer el doctorado y ahora, bueno, estoy enseñando y también investigando en temas de lengua de señas peruanas. Me gusta también meterme donde no me llaman y por eso estuvimos viendo el tema de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Es más, considero que estuve ahí un poco yo empujando el tema eh, desde antes de que en el gobierno se enfatice en ese trabajo, ¿no? Entonces estuvimos un poco en Texuyo haciendo, en un Texuyo estuvimos haciendo unas rondas, en unas mesas redondas para hablar del tema. Me interesa mucho ver cómo el tema de la inteligencia artificial puede aplicarse y ayudar no solo en la mejora de la productividad en las industrias, sino también eh, en el gobierno, en el Estado, cómo el ciudadano de a pie puede ver ventajas de esta tecnología. Entonces, me gusta mucho soñar con eso también y ponerme la camiseta para contribuir al país. Uh-huh. Ujú, qué bonito. Mencionaste que empezaste toda tu trayectoria en Perú en la Universidad Católica, ¿correcto? Sí. ¿Cuál fue tu motivación para empezar en esta carrera, ¿no? Ingeniería de sistemas y también en la Universidad Católica. Sí, mi motivación podría haber sido un poco el hecho de ver cómo funcionan los robots y, bueno, no así súper ligado, pero algo relacionado a los efectos especiales de las películas. Me preguntaba cómo se hacía. Y bueno, lo ligué un poco a la computación, los robots también a la computación. Entonces, en algún momento incluso quise cambiarme a ingeniería electrónica, pero hubo un curso que no comprendí muy bien y no entendía bien de los flip-flops y los transistores y esas cosas, así que dije, bueno, creo que puedo hacer el software de los robots más que hacer la mecánica de los robots, así que luego ya en los últimos ciclos viendo los temas de inteligencia artificial, pues eso me fascinó, o sea, ver cómo algunos métodos podían imitar el conocimiento, razonamiento eh, humano. eh, fue lo que me encantó y entonces dije, a esto me voy a dedicar, ¿no? Ujú. Qué chévere. Es decir, la ingeniería de sistemas en la Universidad Católica está también orientada un poco a robótica o es puro sistema. No, ingeniería de sistemas, bueno, ingeniería informática es la carrera, como se llama en la Informática. PUC. Ajá. No, tenemos algunos cursos de electrónica que nos dan una base de circuitos digitales y tal, pero no, los, Ujú. los que hacen los robots pues son
hay al menos hay algunos grupos de electrónica, de mecatrónica, los que están viendo más esos temas ahora, ¿no? Y en ese tiempo, no sé, no recuerdo que lo hayan hecho así tan evidente, tal vez habían algunas personas investigando sobre eso, pero tampoco se veía mucho, como no era muy explícita la investigación en esos temas, ¿no? Entonces, si uno quería hacer algo así, pues siempre tenía que pensar como ir afuera. De acuerdo. Ujú. ¿Tú qué dirías que fue tu mejor aprendizaje en el periodo de pregrado? Eh, el mejor aprendizaje, bueno, tal vez no me di cuenta en ese momento, pero ya afuera, ya como egresada, Ujú, hay creo dos cosas. Uno, la parte técnica y que es el que católica te forma para aprender tú mismo, para que seas un autodidacta siempre, y más en estas carreras, ¿no? Donde tenemos que aprender un lenguaje de programación en un ciclo y otro lenguaje de programación en el siguiente ciclo, entonces de alguna manera te forma en el ser autodidacta. Y por otro lado, también el hecho de eh, tener cursos que no solo son técnicos, sino también filosofía, ética, teología, que te dan como un claro. respaldo más en el tema de cómo impacta todo lo que podemos estar haciendo en nuestras áreas de STEM a la sociedad finalmente. Creo que te conecta mucho y te ayuda a empatizar para cualquier circunstancia, ¿no? Ya sea en investigación, ya sea en industria. Yo creo que eso ha sido Ok. algo muy importante de la católica que dejó en mí. Sí, qué interesante que menciones eso, porque a veces las personas que venimos de backgrounds de ingeniería no entendemos por qué llevamos estos cursos, ¿no? De filosofía, humanidades, etcétera, pero en realidad sí forma un criterio que nos ayuda, por ejemplo, para ti fue para crear el perfil de investigadora que ahora tienes, porque también tienes que leer muchísimo, me imagino. Es más, justo ahora estoy trabajando en un proyecto de investigación sobre lengua de señas con equipos de lingüistas, intérpretes, un consultor sordo, y pues el hecho de discutir a veces con ellos de manera constructiva, pero discutir, debatir, es muy interesante. Y entonces yo creo que el formarte un poco en ese aspecto de algunas habilidades blandas como la empatía y el escuchar al otro experto también, a pesar de que no es de tu rama, ponerte en sus zapatos, tratar de entender qué es lo que dice. A veces estamos hablando de lo mismo, pero con diferentes palabras, diferentes términos. Um, entonces, yo creo que esa habilidad es muy interesante, ¿no? El poder trabajar en equipos interdisciplinarios, problemas más complejos, ¿no? Creo que hay de todo, ¿no? Hay un rango muy interesante. Alguien se puede dedicar muy bien a problemas técnicos así, donde solamente se necesitan matemáticos, o sea, exagerando, y hay problemas, otro tipo de problemas complejos, donde, por ejemplo, para el caso del COVID, ¿no? Teníamos que necesitábamos científicos de datos, sociólogos, psicólogos, médicos, abogados, todo para poder tratar de tener una solución o proponer algo que pueda ajustarse mirando desde diferentes perspectivas. Y eso es un poco también lo que a veces como que observo en el mundo tech, ¿no? Que no estamos dándole espacio a todas las diferentes perspectivas. Tenemos solamente una forma de ver que es un poco desde las experiencias de hombres eh, en STEM y creo que necesitamos ampliar un poco eso, ¿no? Desde tu experiencia, ¿te costó en algún momento entenderte con algún profesional de alguna industria en particular? ¿O sientes que siempre fue muy fluida por tus habilidades aprendidas en la universidad o en fin? Bueno, en la industria uno se topa con todo tipo de personas, ¿no? Un poco tal vez más cerradas, un poco más abiertas, incluso en la misma universidad. Tengo amigos y a veces algunos muy cercanos y muy queridos que eh, tienen una forma de pensar un poco más
mucho más cerrada en el sentido de la especialidad en lo que están pensando. Y bueno, o sea, yo creo que los necesitamos a todos, ¿no? Tal vez estas personas pueden hacer grandes cosas cuando se necesitan enfocarse en un problema específico, pero también necesitamos los otros perfiles, los perfiles que pueden conversar con otros expertos de otras áreas. eh, Necesitamos gente que gestione, gente que administre, ¿no? Gente que emprenda, pero también necesitamos el lado técnico. Por ejemplo, cuando últimamente estoy como que debatiendo un poquito en las redes sobre los emprendimientos y las startups, y necesitamos la parte técnica tanto como la parte de negocios. En este mundo, sobre todo, donde tenemos eh, el desarrollo de emprendimientos con base tecnológica. O sea, hay muchas otras empresas que se dedican a otros rubros y donde tal vez la parte técnica como que, bueno, está siempre ahí en TI y en helpdesk, pero si queremos ser competitivos, en Perú al menos, creo que necesitamos tener los dos perfiles muy, muy bien amalgamados. Mm, Después de tu experiencia de pregrado, ¿inmediatamente fuiste a la industria o seguiste el posgrado, el doctorado, digamos, ¿no? Después de graduarme de pregrado, fui a trabajar como casi la Mm, mayoría de mi promoción, porque no había mucha, no teníamos mucha mirada sobre qué otra cosa se podía hacer, ¿no? O sea, no teníamos mucha experiencia o sabíamos de doctores o de investigadores que estuvieran haciendo cosas en ciencias de la computación. Eh, pero siempre tuve el bichito ahí porque hubo un profesor, el profesor Ismodes, creo que fue de industrial, de ingeniería industrial, en alguna charla en la Católica, nos mostraba un cuadro sobre el número de investigaciones por país y, y estábamos nosotros así tan abajo, al costado o por ahí con Bolivia, comparados pues con Chile, con Brasil, y a mí eso me marcó. Y yo pensé, en algún momento quisiera hacer investigación, ¿no? Por el Perú, ujú, o bueno, por mí misma, pero por el Perú también, para aportar, porque la ciencia, el desarrollo y la investigación aporta la innovación, aporta el desarrollo de un país. Eh, entonces, yo creo que nos falta. Creo que ha habido grandes pasos. En el 2013, 2014 empezó un poco más el aporte, por ejemplo, del gobierno en temas de financiamientos de proyectos de investigación. Al menos mm, esa fue mi percepción. Eh, pero falta un montón, ¿no? Nosotros mm. tenemos un déficit de investigadores en el Perú comparados con otros países. Entonces creo que eso fue un poco también algo adicional a mi motivación por hacer el posgrado, pero ya fue después de como 5 años de estar en la industria, de estar en el banco, eh, donde veía también temas de datos y donde a veces sentía que quería ahondar, pero claro, por la dinámica de la industria a veces no puedes entretenerte en algunos métodos, en Innovación, aprender en ¿no? algunas cosas, ¿no? Que luego sirven para resolver otros problemas, pero te concentras más en resolver el problema con cualquier método, hasta el más simple, que obviamente es tal vez a veces lo mejor en la industria. Yo quería como descubrir más, que había más allá, abrir la caja negra, ¿no? Y, y a veces pensaba, bueno, estos modelos que estamos comprando de aquí y por allá, los podría hacer yo, o los podríamos hacer un equipo de nosotros, peruanos, pero a veces no se da esa oportunidad. Sí, esa es siempre la motivación de los peruanos que estamos allá y vemos que en otros países eso está más incorporado en la industria porque hay más colaboración de alguna manera, ¿no? Entre la industria y la academia, pero digamos en la industria se centra más en lo que es funcional, en lo que genera resultados en el presente. Entonces, volviendo a tu experiencia, ¿cuál crees que haya sido el reto más grande de trabajar en el área de informática, ¿no? Y tener estas ganas de seguir innovando. O sea, ¿cuál crees que fue la limitación o que existe o existía en ese entonces en la industria peruana, ¿no? Ujú. Creo que eso, ¿no? El apostar por la investigación, eh,
para innovar. Se entiende perfectamente que la industria tiene otro ritmo, y yo creo que la idea no es que la industria pues se vuelva un equipo de investigación, pero sí que conversemos más, que aprovechemos las ventajas del otro, ¿no? Nosotros incluso como académicos a veces necesitamos también ver problemas más reales, ver cómo los modelos que inventamos, si de verdad funcionan en el mundo real, ¿no? Y la industria se podría beneficiar muchísimo del aporte que le hace a la investigación, dejando que los investigadores pues, se vayan preocupando por algunos otros, o aprendiendo algunos otros métodos y preocupando por algunos otros problemas que luego, más tarde, le van a servir directamente al problema con el que se enfrenten, eh, y de alguna manera innovadora o más eficiente, y que represente una ventaja competitiva, por ejemplo, con respecto a competidores o otras compañías. Eh, Ahora con la IA, creo que hay o sea, siempre viendo como que el core de la empresa y tal, pero siento que si todas las empresas se van a basar en la misma caja negra, eh, pocas van a ser las que puedan realmente entregar un valor agregado a su cliente, ¿no? Entonces, eh, eso es básicamente lo que les puede hacer competitivas, ¿no? Correcto. Ahora que estás digamos, del otro lado, en Estados Unidos y además del lado de la academia, ¿de qué manera interactúan Por ejemplo, yo a entre, o sea, veces... las empresas y las universidades? Ujú. Hay proyectos de investigación, donde pueden unirse empresa y academia para resolver un problema específico. También a veces los académicos trabajamos como consultores en la industria. Yo particularmente a veces hago eso también. Eh, por ejemplo, en las conferencias relacionadas a temas de inteligencia artificial y visión computacional y lenguaje natural aquí en Estados Unidos, eh, tienen eh, unas salas llenas de booths de empresas buscando talento. Entonces, no solamente en el lado de ya aprovechar la investigación una vez que se va consolidando, o que ya hay investigadores más seniors, sino que también los estudiantes de pregrado que hacen investigación son muy solicitados. Y por lo que yo veo en los estudiantes que he podido asesorar, tienen el componente de investigación, les da otra mirada, les da una mirada de innovar, de recursearse también, de leer qué cosas se están haciendo en otros lados y traer y aplicar y modificar. Entonces es interesante esa dinámica. Uh-huh. Mm. Entonces, después de haber ganado esa experiencia en la industria, ¿cómo es que decidiste dar el paso a la academia, ¿no? A hacer el posgrado. ¿Qué fue tu detonante? Sí, creo que el no poder investigar más a fondo algunos temas, y no tener la oportunidad de hacerlo como que in-house y tener que importar soluciones de afuera, eh, y el bichito de querer investigar sumaron a que decida, bueno, fue un poco riesgoso lo que hice, pero bueno, más o menos yo tenía un plan. Yo renuncié a mi trabajo y me fui regresé a la Universidad Católica para consolidar el grupo de investigación de inteligencia artificial de la Católica, que es de los Mm. primeros grupos, si no el más importante en Perú, que hace investigación en IA. Eh, y junto al profesor Beltrán y otros profesores y compañeros empezamos a enviar proyectos de investigación a Concitec, y en ese momento creo que fue Fondesit, eh, eh, donde ganamos como 5 proyectos de investigación, financiamiento para proyectos de investigación. Y entonces, gracias a Dios, como que pude tener un sueldo por un par de años, para sostenerme, hacer investigación, tener más experiencia y poder postular a programas de doctorado. Qué interesante eso.
Porque mira, creo que la mayoría de peruanos no conoce, o yo no lo conocía hasta hace poco, eh, pues que puedes encontrar un trabajo en la investigación realmente. Y cuando hablamos de trabajo, no solamente es el trabajo intelectual, sino es un trabajo remunerado, ¿correcto? Entonces, cuéntanos cómo es que funciona eso. Yo pensé que tú habías estudiado tu doctorado por una beca Fulbright, creo que era. Sí, 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 es así. Ajá. O sea, yo regreso, después de estar en la industria unos años, regreso a la Católica a investigar para poder hacerme un poco más de experiencia de investigación y poder postular a Fulbright. Porque ya 2 años antes, estando en la industria, todavía había yo postulado a Fulbright y no ingresé, no me escogieron. Entonces, yo pensé, creo que necesito más experiencia en investigación. Entonces fue por eso que también decidí como que hasta acá estoy en la industria. Es más, un tiempo estuve como eh, en mi trabajo y tratando de ligar igual algunas horas adicionales de mi tiempo a la investigación, pero sentía que quería abocarme por completo a eso. Entonces termino renunciando. Estoy el par de años trabajando en la universidad, liderando un proyecto de investigación y creo que eso me ayudó mucho en mi postulación y finalmente me escogieron en Fulbright y me fui a hacer la maestría en Binghamton University y de ahí nomás empalmé con el doctorado. Qué chévere. Claro, entiendo, tu estrategia fue trabajar un poco en tu perfil, ¿no? Porque si salías de la industria, ahora quiero ser una doctora, pero necesito el financiamiento. Entonces tengo que ser elegible. Me pasó a mí también para solamente, porque yo estudié mi maestría por la beca Presidente, ¿no? Entonces también había que cumplir algunos requisitos. Y entiendo que para ti fue volver a la universidad lo que te permitió conectarte nuevamente con estas experiencias. Eh, Qué chévere, la beca presidente, qué bueno. Sí, era otra a la que sí, seguramente iba a postular. Ujú. es que la beca Fulbright yo no he visto que haya sido muy popular en estos últimos años, porque hace muchos intenté también seguirla, pero luego le perdí el rastro. Entonces entendí que creo que no habían más ofertas de la beca Fulbright. No, yo creo que si no estoy equivocada, todos los años se da Fulbright. Aún sigue, Sí, sí, mira, sí, todos los años. interesante. Es más, o sea, estoy súper orgullosa porque un egresado de la uni a quien asesoré de algún modo en algún tiempo, eh, acaba de coger la beca, entonces también es un orgullo, ¿no? Entonces, Qué bonito. sí, 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 sí. ¿Y esta beca Fulbright es para Estados Unidos y también otros países o solo Estados Unidos? Solo para Estados Unidos. Sí, porque la idea de esta beca también es consolidar, o sea, fue creada por el senador Fulbright y es consolidar un poco los lazos culturales entre países, entre diferentes países y Estados Unidos. Por eso comités de diferentes países preseleccionan a, a personas de otros países para enviarlas a Estados Unidos, así como en Estados Unidos también se seleccionan algunos candidatos para que vayan a otros países. Ujú. ¿Y qué era tu expectativa del programa de maestría Muy en Estados bien. Unidos? Sí, yo llegué y no me sentí perdida para nada. Sentí que tenía una muy buena base. Sentí que podía competir con cualquier estudiante ahí. Algoritmos fue mi curso favorito. Eh, Tuve un poco no de problemas, pero creo que sistemas operativos, por ejemplo, que es un curso core de la maestría de ciencias de la computación, no es de mis favoritos. Lo entiendo cuando lo leo mucho más y sé qué cosas hay que hacer, pero no me motiva tanto. Entonces creo que por Ujú. eso no le pongo tantas ganas. Pero algoritmos, machine learning, data mining, lenguajes de programación, esos temas sí son más mi fuerte. A mí me da mucha curiosidad cómo es la enseñanza en Estados Unidos. La verdad es que no conozco mucho. Quisiera saber si es más práctica o teórica. Porque, o sea, te comento más o menos que en Inglaterra está muy orientada a la literatura. Yo estudié ciencia de datos
pero claro, esperas leer muchísimo y todo, pero la parte de programación es solamente una pequeña parte. Más es el estudio de la literatura y de los modelos y de la matemática, ¿no? Ujú, interesante. En el caso de Estados Unidos, ¿cómo fue? Bueno, en ciencias de la computación, de todas maneras, necesitamos estar enfrente de la computadora prácticamente todo el tiempo. Ujú. Todas las tareas prácticamente son en la computadora. Por ahí alguna que otra que es manual, pero para algoritmos, por ejemplo, prácticamente todas las tareas tienes que enviar un código. Y bueno, sí, es así esperable en ciencias de la computación. Ujú. Que es, claro, en ciencia de datos es interesante porque yo ahora estoy dictando data mining y analytics y, bueno, pregrado. Y hacemos, o sea, estamos ahí en Google Colab casi una vez a la semana y sus tareas también son mitad manuales, mitad en código. Así que eh, yo creería que sí, a la práctica se le da un buen peso. Qué bueno. Ujú, Eso suena divertido también para las personas que somos un poco más pragmáticas. claro, Eso fue la maestría. Me contaste que entonces inmediatamente empezaste el doctorado en la misma universidad. así es. ¿Cómo se te da esa oportunidad? Bueno, fue una oportunidad que la tuve que luchar un poco porque yo estaba en el laboratorio de un profesor en la maestría que, bueno, como estaba yo con la beca, o sea, no es que el profesor me estaba financiando, pero de alguna manera me acogieron y me dieron un lugarcito ahí para poder estar en el grupo de investigación. Eh, pero al momento de graduarme en la maestría, el profesor me dijo que no tenía financiamiento para poder ayudarme a continuar con el doctorado, ¿no? Entonces, justo había entrado una profesora nueva y entonces fui a hablar con ella, me dio como tarea leer 2 artículos y me dijo que los comentáramos más adelante, como creo que me dio una semana o algo así. Los comentamos, me dijo qué te parecen, qué preguntas tienes, qué ideas has tenido, conversamos y creo que, o sea, si lees un artículo y no tienes preguntas para los autores o no tienes ideas que te han saltado en la mente, eh, yo creo que es hora de entrenar en ese aspecto si quieres dedicarte a la investigación, ¿no? Porque es Ujú, básicamente el día a día, el poder, o sea, casi yo todo lo que leo es, ¿y esto, y qué pasó aquí, y por qué no se hizo esto? O sea, cuando reviso papers también es cuestionar y también que te salten ideas, ¿no? Entonces, es una práctica que me encanta, me encanta leer papers en ese aspecto porque te entrena en tener nuevas ideas cada vez. ujú. Entonces, después de esta conversación con esta profesora es que nace el tema que vas a seguir en el doctorado. Más o menos, yo le propuse hacer un tema de lengua de señas. En ese momento solamente Ujú, encontré un dataset sobre sensores en unos guantes, eh, cosa que ahora enterándome un poco más y nutriéndome un poco más de la comunidad sorda, al menos en Estados Unidos, rechazaban un poquito eso porque lo veían como muy intrusivo, ¿no? Los guantes para ya, hacer lengua de señas. Entonces, por ejemplo, eso es un aspecto que a veces nosotros los técnicos pues no miramos, ¿no? Nos enfocamos en el problema mm, y a veces no miramos cómo realmente esto impacta al usuario y si lo va a querer o no. Entonces yo le propuse algo así a mi profesora, lo intentamos por un par de semanas, pero luego ella fue quien me propone hacer temas de ciudades inteligentes y machine learning en ciudades inteligentes y bueno, como no estaba como para elegir mucho, porque ya me había ella aceptado, dije, pues aquí me quedo y vamos a ver qué hay, ¿no? Igual estaba usando los métodos que venía usando como secuenciales, como redes neuronales recurrentes, LSTM, entonces como que decía, bueno, lo que aprenda aquí igual lo voy a poder aplicar a cualquier otro dominio o dataset que tenga un componente temporal o secuencial, así que este, nada, nos pusimos a trabajar, igual ahí con retos altos y bajos durante el doctorado, pero afortunadamente pude
publicar los papers que se esperaban y, y bueno, graduarme, ¿no? Que es un poco, Cuando, sí. sí. Cuando tú eres el doctor, tú tienes que encontrar todos los recursos que necesitas, ¿verdad? Es decir, los datasets y todo. Sí, igual los profesores también te van guiando, ¿no? Por ejemplo, el primer paper, recuerdo que mi profesora, mi asesora me dijo, ya, escribe todo lo que has hecho, detállalo tal cual. Y yo me esforzaba mucho por escribir algo que haga sentido, que sea una historia y tal, pero algunas partes, por ejemplo, ella fue, lo sacó y de frente ella como que empezó a darle mucho más forma y más potencia a todo el trabajo que ya habíamos hecho. Entonces fue como que yo hice todos los experimentos, discutimos los resultados, se los presenté, le mostré en papel escrito todos los pasos que había hecho para obtener esos resultados y básicamente ella escoge qué cosa funciona mejor y redacta y, pues es que eso es parte del trabajo del investigador también, ¿no? Enfocarse en qué resultados son realmente la contribución, qué partes del trabajo no son los que quieres resaltar en el paper porque no son el foco del paper, resumir resultados, ver qué comparación o qué otro resultado está faltando, armar la narrativa de alguna manera del paper, encontrar qué conferencia es la que podría ser más adecuada. Entonces todo eso es un proceso de entrenamiento, ¿no? Y yo cuando ya vi eso en ella, poco a poco lo aplico yo también con los estudiantes que asesoro, ¿no? Les digo, escriban todo lo que han hecho, todos los detalles, y les doy a veces un vuelco eh, para pulir el contar la historia, ¿no? Ujú. Ahora mismo estás trabajando como profesora en la universidad donde hiciste tu doctorado, ¿o es una nueva? No, estoy en Marist College, que es otra universidad. Estoy en Nueva York, pero no es la misma. Estuve como postdoc en Texas un tiempo, estuve en Perú también, enseñando en la Universidad Cayetano Heredia, eh, y luego se presentó esta oportunidad para venir a enseñar aquí, a Nueva York. Ujú. Eh, Tu tema de el lenguaje de señas, ¿en qué momento lo rescatas y lo empiezas a trabajar de lleno? Cuando me voy a hacer el postdoc en Baylor University con el doctor Pablo Rivas, prácticamente él me acogió con los brazos abiertos y me dijo, puedes dedicarte a ver lo que quieras que sea relacionado a computer vision. Entonces retomé el tema de lengua de señas y bueno, yo lo había retomado un poquito antes porque precisamente toda mi postulación del postdoc eh, Ujú. proponía hacer más cosas en lengua de señas, ¿no? Entonces, y él encantado. Entonces, le puede dar mucha más fuerza, me puede dedicar a sacar papers relacionados ya a lengua de señas que no los tenía. En el postdoc pude sacar papers relacionados a eso, que también me han seguido abriendo puertas, porque una vez tengo papers en eso, pues puedo demostrar mi expertise en este tema Ujú. y sigo postulando a fondos de investigación que miran precisamente qué es lo que has hecho antes también y cómo vas a relacionar la idea que estás proponiendo con lo que has hecho antes. Entonces, es un círculo virtuoso eso. Sí, suena muy, muy interesante tu investigación. Conceptualmente y en palabras sencillas, eh, ¿cuál es la aplicación del lenguaje de señas y cómo es que se relaciona o el data science le ayuda a lograr el objetivo? Ujú. Eh, la lengua de señas es una lengua visual y que implica movimiento. Entonces, Ujú. la visión computacional se presta mucho a entender qué está pasando frame by frame, ¿no? En cada imagen del video tienes movimiento, o mejor dicho, la secuencia de imágenes te representa el movimiento y, y finalmente todo eso, cada movimiento lo puedes clasificar de alguna manera, ¿no? Que esto es casa, esto es pensar, esto es gracias, hay lengua de señas peruana, hay lengua de señas americana, británica, francesa. Eh, entonces la visión computacional va a reconocer las lenguas, las señas individuales, pero
la idea final es que en algún momento podamos tener un Google Translator, una especie de Google Translator de lengua de señas, ¿no? O sea, eso se va Ujú. a dar. Excelente. ¿Y cómo nace esta, o qué es lo que te motiva a llevar este tema? Um, bueno, ahí antes de la, del doctorado, cuando le presenté este tema a mi profesora, recuerdo que en Perú veía TV Perú y el intérprete ahí en un cuadrito blanco a la derecha abajo. Y Ujú. como todo, creo que Machine Learning Practitioner, si tienes datasets paralelos como un intérprete, una secuencia de los movimientos del intérprete y una secuencia de voz narrando eh, o siendo paralelo a lo que se está interpretando, tienes una forma de aprender uno del otro, ¿no? Entonces se me ocurrió hacer una especie de transcriptor, pero no podía acceder a los datasets. Solo accedía a ese dataset en la maestría, bueno, ya terminando la maestría y empezando el doctorado, a ese dataset de los sensores de los guantes. Entonces, estuve tocando puertas, le escribí a TV Perú, le escribí al Ministerio de Educación. Lamentablemente no obtenía respuesta o no me entendían lo que yo necesitaba realmente. Entonces, bueno, lo olvidé un poco. Pero ya en el 2020 empezamos a extraer videos de YouTube, cortar. Con la pandemia, pues creímos súper necesario hacer mucho más eso y lo hicimos para los videos de Aprendo en Casa, que tenían un material educativo, contenido educativo y con el intérprete ahí enseñando todo eso. Entonces hicimos todo un framework que también es un paper perusil para poder anotar videos, cortarlos, arreglarlos y poder utilizarlos en modelos de machine learning que hagan reconocimiento de señas individuales por lo pronto, solamente una por una. Y, y bueno, o sea, la pandemia creo que reforzó esa necesidad, ¿no? De abordar este tipo de problemas, bueno, problemas entre comillas, este, esta necesidad, ¿no? Porque la brecha en acceso a la educación y a la información, como en el tiempo del COVID, para las personas sordas, pues, u otras personas con discapacidad, con otras distintas discapacidades, que tampoco me gusta llamarla discapacidad, pero bueno, es lo que creo que tal vez las personas van a entender, eh, necesitan, ¿no? O sea, estamos avanzando en algunas ramas estamos como avanzando a la velocidad de la luz o el tema de inteligencia artificial, cuando tenemos tantos otras situaciones y casos que atender también para no seguir incrementando brechas, que creo que si alguien dice que no sabe qué trabajar o en qué problema abocarse, o sea, solo tiene que mirar alrededor para poder Mm, escoger uno. Uh-huh. sí. ¿Cuál crees que es la tendencia de esta investigación? Porque me imagino que hemos llegado a un punto donde se han llegado a algunas conclusiones. eh, ¿En qué momento se puede comercializar, no más que comercializar, hacer disponible una aplicación? Nosotros tenemos ya una web que hemos construido para Ujú. un diccionario online de lengua de señas peruanas junto al equipo de lingüistas de la Católica, liderados ellos por el profesor Miguel Rodríguez Mondoñedo eh, y otros egresados de informática, electrónica, de Católica, Uni, muchos interesados y a veces hasta voluntarios, que a mí no sé qué me da porque ya yo quiero ya buscar fondos para poder hacer que estos chicos vengan a trabajar conmigo, pero bueno, algunos incluso voluntariamente han entregado su tiempo para construir este diccionario de lengua de señas peruanas. Así que lo que está pasando ahora es que, como de costumbre, el modelo pues trabaja bien en el laboratorio. Cuando lo pones en producción es otra cosa, tienes otra distribución de datos entrantes, así que estamos trabajando en mejorarlo, pero esperemos que pronto podamos terminar de consultarles a los usuarios principales y a la comunidad sorda cuáles son los últimos detalles que quisieran ellos que tenga este diccionario
porque ellos son los principales usuarios y a los que nos debemos de alguna manera para poder publicarlo y esperamos, no sé, justo también por eso decía que siempre necesitamos como equiparar un poco, ¿no? Las diferentes habilidades. Nosotros tenemos las habilidades de construir esto y nos hemos topado con un montón de retos en los cloud services de Amazon y tal, pero el tema de la sostenibilidad de un proyecto así y de la búsqueda de recursos para sostenerlo, pues ahí nos estamos también terminando de buscar, ¿no? De cómo hacerlo. Mm. Cuan- en parte de la estrategia de inteligencia artificial incluye alguno de esos temas. Cuéntanos un poco de esta estrategia y cómo nace, cuál es su visión. Sí, nosotros fuimos convocados como un comité de expertos voluntarios por la presidencia del Consejo de Ministros, en esa época liderada por la Secretaría de Transformación de Gobierno y Transformación Digital, en esa época liderada por Marushka Chocobar y Wester Sela, que fueron los que nos convocaron. Y se trabajó en 6 ejes, básicamente. En un eje para formar más personas y talento en estos temas de IA. Y bueno, no solamente en la parte técnica, sino también en todas las demás profesiones. ¿Cómo hacemos para que se entienda el potencial de esta tecnología? ¿Qué nos falta en las universidades para formar este talento? O la comprensión en esta tecnología, la apertura y transparencia de los datos, hacer, generar más datos abiertos en las oficinas del Estado. Um, la ética también fue un punto que resaltamos bastante. Tomamos, me parece, los principios del OSD que tiene sobre ética en IA. Bueno, desde ahí hasta hoy ha corrido un montón de agua bajo el puente, pero eh, sí, eso fue un poco en lo que nos enfocamos, de colaboración y el modelo económico para ver cómo también la IA se utilizaba para mejorar la productividad de nuestras diferentes industrias, ¿no? Y cómo podíamos aprovecharla en diversas industrias estratégicas. Um, Mencionábamos un poco de la biodiversidad que tenemos en Perú, que creo que es una de nuestros fuertes, ¿no? Como país. En Chile el fuerte es todo el tema astronómico. Eh, por el lado nuestro tenemos el tema cultural y el tema de biodiversidad. Así que creo que ahí nos está faltando como reglamentar, me parece, porque después de la estrategia que fue de alguna manera publicada o la propuesta de estrategia publicada por la presidencia del Consejo de Ministros, entiendo que el Congreso sacó una ley de ya hace algunos meses para que, eh, bueno, un poco descriptiva nada más, ¿no? La ley que asignaba la responsabilidad de todos los temas relacionados a la IA a la Secretaría de Gobierno Digital. Me parece que ahí está faltando la reglamentación, que es eh, como que aterrizar un poco todos esos ejes estratégicos en acciones concretas, métricas concretas que supongo que se van a diferentes ministerios o diferentes entidades del Estado. Ahí pues ya necesitamos los otros profesionales de políticas públicas y abogados que también terminen de definir esto junto a expertos técnicos. Eso sí quisiera resaltarlo porque a veces también se deja de lado, ¿no? Nosotros empezamos un poco un grupo más o menos diverso, teníamos una socióloga, una estadística, científicos de la computación, eh, pero que ahora el seguimiento de esto no sea solamente de abogados y, y, y personas expertas en políticas públicas, se tiene que conversar con expertos, ¿no? Porque si no, no se sabe qué hace esta tecnología y exactamente cómo funciona. Entonces, se pueden asumir cosas erróneas. Pero yo me imagino que la idea de la estrategia es la colaboración, que probablemente es lo que comentábamos al inicio de la conversación, es que nos hace falta un poco más en el país, ¿no? Este vínculo entre la industria y la academia. En ese caso, ¿cuál es la perspectiva futura? Es decir, vamos a ver a
empresa privada trabajando y colaborando con eh, los profesores de las universidades, catedráticos, investigadores. Esa era un poco la propuesta, ajá, impulsar eso, motivar eso. Creo que podemos seguir pensando en cómo hacerlo y aterrizarlo mucho más. Pero sí, hay que llamar Ujú, a los principales involucrados para poder tener como que ya más definido qué cosa es la tarea que vamos a hacer, ¿no? O el que el Estado va a emprender. ujú. Eh, Gisela, yo tengo curiosidad por el programa REPU. No sé si nos puedas contar qué es y su importancia, por ejemplo. Repu está alineado más o menos a todo lo que también yo he pensado sobre la importancia en la investigación, la importancia en darle espacios de investigación a estudiantes de pregrado, oportunidad que yo no tuve mucho, tal vez con mi tesis pude hacer un poco de investigación, pero luego más allá de eso teníamos que irnos a la industria todos, ¿no? Entonces, Repu es un programa que ayuda a estudiantes de pregrado a tener experiencias de investigación en laboratorios de prestigio de otros países como Estados Unidos, en Europa, y es una dinámica muy bonita. Yo no he hecho Repu, yo no fui Repu, pero hay la base de Repu, básicamente los Repu alumni que siguen siendo voluntarios para armar las campañas de selección o de postulación de nuevos candidatos, seleccionarlos, evaluarlos, luego hacerles seguimiento, mentorearlos, seleccionar los mentores que van a recibir a estos estudiantes. O sea, hay todo un trabajo muy interesante, muy bonito y siempre nos estamos reuniendo también para ver qué cosas vamos mejorando, cómo somos más diversos en el en la apertura de los aplicantes, a quienes recibimos, siempre buscando la calidad de los candidatos que van a finalmente ir y de alguna manera representar al Perú y a la investigación en Perú, ¿no? Entonces, Computer Science es una rama que abrimos recién el 2020, me parece, con Ricardo González, eh, que es un estudiante de doctorado y Repu, fue Repu también él. Me parece que él también está en Inglaterra y está en Oxford, ahorita terminando su doctorado. Y, y bueno, nació con la pandemia Computer Science, la rama de Computer Science. Y e hicimos los matches, las correspondencias, las asignaciones de estudiantes con mentores virtualmente y todo se llevó a cabo virtualmente por 2 años, 2020 y 2021. 2022 um, fue la primera vez que los estudiantes, no, 2023, disculpa, fue la primera vez que ya los estudiantes de Computer Science también se van, todo repo, básicamente, se va a, nuevamente retoman la presencialidad. Y, y bueno, ahorita estoy un poco alejada del manejo, del liderazgo de la rama, está recayendo más eso ahora en Ricardo, pero espero regresar pronto, o que alguien más tome el liderazgo y, y seguir apoyando, ¿no? Ese tema que me parece súper importante, darle espacio a los estudiantes de pregrado y saber que tienen otras opciones aparte de solamente ir a la industria. Correcto, porque quizá es un poco difícil que las personas que bueno, que estaban terminando sus carreras en pregrado sepan que hay todas estas opciones, ¿no? En tu caso, por ejemplo, que estuviste en industria, pero fuiste también un Research PhD, eh, ¿cuál era el rol de un Research PhD en la industria, por ejemplo? Ah, sí, la experiencia en RIMAC fue muy interesante. Eh, Habían chicos muy talentosos en RIMAC, o bueno, hay seguramente, que estaban muy ávidos de entender mucho más los papers, los nuevos métodos, las aplicaciones de esos métodos. eh, y entonces yo llego un poco a conversar más sobre esto, a contar mi experiencia en los problemas que había abordado en mi tesis o que estaba abordando en mi tesis, eh, y a demostrar, evangelizar un poco sobre el uso de inteligencia artificial. Y ahí Miguel Paredes, pues
creo que hizo un excelente trabajo llevando a RIMAC a otro nivel de uso de inteligencia artificial y sobre todo en la cultura. Me parece que inyectó mucha energía y cambió un poco ese mindset. Muchos, muchas personas con las que trabajé en RIMAC en ese momento se han ido también a trabajar allá a otros lados, también a emprender. Um, sí, a investigar creo que no, pero algunos otros, sí, a investigar también, porque están tan ligados no solamente a la industria, sino a qué se está haciendo en la investigación, interesadísimos en asistir a las conferencias de IA, que fue una bonita experiencia. Yo llegué un poco a conversar un poco de lo que se estaba haciendo, de mi experiencia y a evangelizar. Más de Ujú. lo que ya tenían. Sí, como una mentora realmente de las personas que estaban trabajando ahí o eran parte de la empresa. Sí, creo que consolidamos un poco más la estrategia conversacional que tenían en mente para los chatbots que estaban usando, eh, y les ayudé con esa tarea también. Ok, qué interesante. ¿Puedes contar un poco acerca de la experiencia que tuviste como data mining, un analista de data mining en el banco de crédito del BCP? Sí, fue justo en el banco donde estuve antes de moverme o regresar a la universidad a investigar. Estuve en el BCP. Estuve en un equipo interesante dentro de CRM. Teníamos un equipo de alguna manera de datos, de data mining, de data engineers, donde construíamos como pequeños warehouse para extraer y hacer análisis de datos. Eh, Fue una experiencia muy interesante, me dio también mucha perspectiva sobre um, los pipelines de información, los flujos de información que seguramente se necesitan para cualquier otro proyecto donde finalmente vas a produccionalizar algo, vas a llevar a producción, ya sea un análisis o ya sea un modelo de inteligencia artificial, que siempre está actualizándose al final, porque seguramente los datos que llegan pueden ir cambiando y el modelo se tiene que actualizar. Entonces, sí me dio mucha experiencia en ese aspecto, ¿no? De la construcción de flujos de información. En particular, a mí me llama mucho la atención que hay algunas empresas que tengan data que les permita hacer este tipo de modelos. Por ejemplo, o qué retos tuviste tú para poder hacer la limpieza de este tipo de datos y que te permita dar buenos resultados aplicando las herramientas de ciencia de datos. Bueno, en ese momento todavía no le llamábamos tanto ciencia de datos, era solo data mining. Eh, no recuerdo muy bien lo- los procesos de limpieza de datos que teníamos. Seguramente teníamos algunos en algunos scripts, pero no los recuerdo tanto. Ujú. Ok, Sí. ok. Em, a mí bueno, estaba leyendo un poco y encontré que habías participado en el AI 2050 Fellowship. Ujú, sí. ¿Puedes contarnos de qué se trata eso, por favor? Sí, AI 2050 es un programa de Smith Futures, que es una organización fundada por Eric Smith, eh, y no recuerdo el nombre de su esposa, pero me parece que es su esposa, donde financian proyectos que ayudan y van a desarrollar mucho más la inteligencia artificial. Yo postulo cuando estoy como postdoc en la Universidad de Baylor y postulo con un proyecto para explorar más la iconicidad en la lengua de señas y en los gestos de personas oyentes. Y la iconicidad porque nosotros cuando hablamos, o sea, si yo te digo, Alejandra, vamos, tú me entiendes, ¿no? Cuando yo te digo esto, Ujú. entonces, la iconicidad de las señas
y de los gestos, creo que va a haber un momento en que podríamos hablar de una inteligencia artificial que reconozca los gestos y las señas sin necesariamente haber sido entrenados para entender cada seña individualmente o cada gesto individualmente o que alguien le haya dicho este gesto significa esto, esta seña significa esto, ¿no? Sino que más bien lo que pensamos hacer es entrenar algunos modelos generativos asociando un poco algunas señas y gestos a diferentes imágenes y poder aprender sobre los patrones de la relación a través de la iconicidad que nos lleven a poder reconocer luego cualquier señal o cualquier gesto. Entonces, en eso estamos, el fondo ya lo ganamos, voy a volver a trabajar con el equipo que te comento que, que trabajo muy cerca de el equipo de lingüística de la Católica y otros. Bueno, ya ahora sí voy a poder contratar a algunos de los voluntarios que tenía trabajando conmigo y, y ahondar en ese proyecto que me fascina mucho, me apasiona mucho ver qué podemos lograr ahí. Suena bien interesante que menciones que si haces un gesto, el modelo debería poder entenderlo, pero digamos que hay una seña que no significa lo mismo en un lugar que en otro, ¿verdad? Entonces sí en el fondo hay un trabajo de entrenamiento Sí, y decirle al algoritmo esto significa tal cosa, ¿no? exacto. La idea es poder, vamos a tomar señas americanas, de lengua de señas americanas y de lengua de señas peruanas, para ver un poco también la similitud en las señas y los gestos sobre eh, conceptos específicos, objetos, acciones específicas. Entonces, eh, el poder ver más variedad de señas o gestos refiriéndose a una misma cosa, objeto, acción, y la hipótesis es que ayude a encontrar esos patrones de relación y que luego se pueda extender a otras señas o a otros gestos. Ujú. En particular, ¿por qué están tomando el diccionario peruano? Vamos a tomar seguramente parte de ese dataset, pero el diccionario es como otro proyecto. El diccionario de lengua de señas peruanas es algo como más, mucho más aplicativo, como que ya quisiéramos sacarlo en algún momento para que pueda ser usado por personas sordas. Este otro proyecto de i2050 es por lo pronto más explorativo y más um, básico, o investigación básica, tal vez podríamos hablar de eso un poco, porque vamos a explorar un poco los modelos generativos para ver qué nos pueden decir acerca de esto. De acuerdo. ¿Y cuál es el tiempo más o menos que tienen planeado en el proyecto? Ha habido un poco de demora en la transferencia de fondos desde Baylor hasta Marist, pero esperamos empezar a inicios de enero, empezar con también grabaciones a personas sordas y oyentes en Perú y en Estados Unidos, en Texas. Y bueno, esto tiene más o menos un periodo de 2 años, así que vamos a ver qué podemos encontrar. Ajá, Qué bonito. sí, Suena bien bonito. gracias. Felicidades también por obtener el financiamiento Muchas y que el gracias. proyecto vaya a empezar, ¿no? Sí, Eh, bueno, en general ha sido bien enriquecedor conocer toda tu experiencia, conocer también de la industria, de las nuevas tendencias. Eh, Creo que para finalizar el podcast podemos hacer la sección de estas preguntas menos técnicas, aleatorias, dale, para terminar de conocerte un poco más. dale, vamos. Eh, Primera pregunta, ¿cuál es un lugar especial de Perú que siempre extrañas? Mm, mi casa, la casa de mis papás, bueno, sí. Okay. Ujú. ¿De dónde eres? No te pregunté, creo. Ah, de Lima, yo soy de Lima, pero mis papás son de Huacho y de Trujillo. Ok. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido en tu carrera? Um, ha tenido que ser algo como que, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te digan no y ya está. Ajá. ¿Qué libro o película te ha inspirado o influenciado más? The Fórmula. Es un libro que habla sobre el éxito de las personas preparadas, cómo a veces el mundo
um, reconoce más a personas que tal vez no son muy preparadas, pero que llegan de alguna manera al éxito que llamamos, y como la buena música, el buen vino o el buen artista, el buen investigador, termina haciéndose paso de alguna manera. Es cuestión de seguir preparándose y trabajando en lo que uno cree. ¿Tienes alguna rutina o hábito diario que consideres importante? Por épocas trato de hacer ejercicio en las mañanas y ¿qué otro? Trato también por épocas de ir a misa los domingos, pero sí, a veces no las cumplo por todo Chévere. el ¿Has año. conseguido dónde ir en Estados Unidos? Sí, 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 a cada pueblo que llego como que trato de ver dónde hay una iglesia católica para asistir. Sí. Ok. Em, ¿Cuáles son los skills necesarios para dedicarse a la investigación? Em, Autodidacta, diría yo. Buscar información, búsqueda de información. A veces yo me desespero mucho cuando a veces las personas, o sea, cuando algo está puesto ahí y las personas me preguntan algo. Pero obviamente con el ser profesora también me está entrenando para ser más paciente. Pero el buscar información, o sea, cuando yo no sé algo lo busco en internet y eh, Ujú. bueno, seguramente estas personas que preguntan tienen muchas otras habilidades, pero a veces me desesperan un poco. Bueno, hablando de las habilidades para ser un investigador, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Sí, Correcto. ¿Cuál es tu comida favorita? ají de gallina. Acá. Bueno, y ya para finalizar, me gustaría pedirte que nos des un mensaje final a todas las personas que nos están oyendo, en particular a los peruanos que tengan esta vocación por la tecnología, ya sea en la industria o en la academia o en ambas, ¿no? Ujú. Bueno, mi consejo sería seguir intentándolo con toda la fuerza, dejar todo en la cancha para poder decirnos a nosotros mismos, lo intenté todo, ¿no? Lo intenté todo y esto fue lo que pude conseguir. O que no nos digamos, pucha, no conseguí esto, pero lo di todo o no lo di todo. También cuidar la salud mental, porque a veces en ese proceso de darlo todo, eh, pues también uno puede quedar medio afectado en el cansancio, en los intentos que uno hace. Um, y saber que muchos de nosotros somos muy talentosos y estamos capaces, o sea, estamos en la capacidad de competir allá afuera, así que lo peor que puede pasar nuevamente es que nos digan que no agarremos esta beca, que no agarremos este trabajo, pero si no lo intentamos, si no postulamos, pues no vamos a saber nunca. Y por último, el tratar también de mejorar la forma en que nosotros reconocemos a los líderes que están guiando el desarrollo de nuestra humanidad, las revoluciones industriales, de inteligencia artificial. A veces admiramos y adoramos a líderes que, a los que no les va a importar o les va a importar muy poco lo que la tecnología o los aspectos negativos de la tecnología puedan hacerle a una población. Entonces creo que debemos mirar y admirar más a otro tipo de líderes y que más mujeres seamos líderes, porque si somos, en teoría, eh, tomando un poco lo negativo que se puede decir de nosotros o de nosotras, que somos más, nos enfocamos más en todos y no nos enfocamos en, no sé, en sacar adelante un proyecto, monetizar un proyecto, emprender, pues creo que necesitamos de mujeres para que también cuiden un poco a dónde va la humanidad, ¿no? Entonces necesitamos liderazgos femeninos, necesitamos, o más que femeninos, que hayan tenido otras experiencias y que no sea, la experiencia de los líderes no sea la misma de siempre o tan homogénea. Mm, qué gran mensaje, qué bonito. Qué gusto haberte conocido, Gisela. Gracias. Espero que esta conversación haya sido enriquecedora para todos los que nos escuchen. Bueno, saludos a todos y hasta
el siguiente episodio. Igualmente, Alejandra. Adiós.